Es el país más poderoso del mundo, uno de los más avanzados, pero casi 24 horas después de la votación, todavía no sabe quién ha ganado sus elecciones legislativas. En parte es porque la diferencia entre republicanos y demócratas, entre Trump y Biden, va a ser muy ajustada, sobre todo en el Senado. Todo va a depender de unos pocos miles de votos. El profesor Jaime Caro, con el que hoy contaremos en La Base, ha escrito un tuit esta mañana en el que dice que los izquierdistas en los Estados Unidos están mandando un mensaje a los demócratas. Nosotros podemos ganar y de hecho hemos sido más competitivos que los demócratas moderados. Las elecciones se ganan desde la izquierda. Ahí queda eso. Bueno, permítanme hablarles de uno de esos ejemplos de victoria de los izquierdistas. John Fetterman ha ganado en Pensilvania y va a ser senador. De hecho, Pensilvania es el único estado en el que los demócratas quitan un senador a los republicanos. Por lo menos eso dicen los datos a esta hora. Fetterman se dio a conocer en el año 2006 como alcalde de la deprimida Braddock, un pueblo de Pensilvania donde la libertad capitalista se traducía en bajos salarios y segregación racial. Allí Fetterman destacó como defensor de la sanidad pública y como responsable de programas de integración. El recién elegido senador llama la atención por sus tatuajes, por su perilla, por su preferencia por la sudadera con capucha y los tejanos frente al traje y porque mide más de 2 metros. Además de defender la sanidad pública, Fetterman apuesta por subir los salarios, defiende el aborto, una reforma garantista del sistema penal y además apoyó a Bernie Sanders en las primarias demócratas. Pero lo más llamativo de este gigante con mucha formación universitaria pero con pinta de currela es la simpatía que despierta entre sectores de la clase obrera blanca que en el pasado se habían identificado con el fascismo trumpista. Quizá de estas elecciones midterm en el gringo haya una lección política muy importante. Para enfrentar al peligro fascista y disputar el voto de los trabajadores blancos hace falta una izquierda de verdad. Hoy en La Base hablamos de Estados Unidos. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Hoy en La Base hablamos de las consecuencias políticas que podrán tener estas elecciones de midterm en los Estados Unidos. Para ello nuestra matemática Sara Serrano nos va a dar todos los datos disponibles a esta hora sobre las elecciones, porque se siguen recontando votos en algunos estados, y nos va a dar algunas de las claves y de las sorpresas también de este proceso. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín analizará un día más lo que han dicho los medios y nos hablará, digamos, de una obsesión por parte de algunos sectores que sueñan con que los republicanos vuelvan a ser los republicanos de antes. Quizá esto ya no va a ser posible. ¿Qué tal, Manu? Soñar es gratis. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Efectivamente. Eina Finogenova nos va a hablar hoy de las consecuencias internacionales que podrían tener o no tener estas elecciones, y nos va a hablar además de un posible candidato en los Estados Unidos, de un republicano que podría ser todavía peor que Trump. Siempre puede haber algo peor, amigos. DeSantis, ¿qué tal, compañera? Siempre alguien puede adelantar a Trump por la derecha, ¿no? Increíble, Bien. increíble. Bueno, y después vamos a entrevistar a un experto en historia política de los Estados Unidos. Hizo su tesis doctoral sobre historia contemporánea de los Estados Unidos, en particular sobre historia de los movimientos socialistas allí, Jaime Caro. Así que con este programa, en el que hablamos de los Estados Unidos, en el que vamos a terminar con Bruce Springsteen, arrancamos, Lolo. La base de datos. Good afternoon, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El martes 8 de noviembre se celebraron las midterm o elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Estas votaciones sirven para elegir quiénes serán los representantes del Congreso de los Estados Unidos, el Poder Legislativo, que está compuesto por 2 órganos, la Cámara de Representantes y el Senado. Las midterm se celebran cada 2 años, coincidiendo así con la mitad del mandato presidencial.
A diferencia de las elecciones presidenciales, en las que los ciudadanos eligen al presidente de Estados Unidos indirectamente vía los colegios electorales, las legislativas utilizan el voto directo. Además, independientemente del cargo para el que se esté votando, ya sea congresista, senador o gobernador, la victoria se produce por mayoría simple, es decir, es el candidato más votado el que se hace con la victoria. Es el mecanismo conocido como winner takes it all, el ganador se lo lleva todo. Exactamente. Bueno, la Cámara de Representantes tiene 435 escaños que se distribuyen proporcionalmente en función de la población de cada uno de los estados. Hasta ahora los demócratas, con un total de 220 escaños, 8 más que los republicanos, tenían mayoría en este órgano. El Senado no se renueva completamente, sino por tercios, ya que cada senador tiene un mandato de 6 años y en esta ocasión se elegían 35 escaños. En este órgano a cada estado le corresponden 2 escaños, independientemente de su población. Hasta ahora el Senado se distribuía de la siguiente manera: 48 demócratas, 50 republicanos y 2 independientes, es decir, demócratas y republicanos estaban en un 50-50 de facto. Y un dato interesante que sirve además para entender la importancia que tienen estas elecciones legislativas para el poder financiero es la cantidad de dinero invertido por el capital privado en la campaña electoral. Según el Wall Street Journal, el capital privado ha gastado casi 150 millones de dólares para impulsar las candidaturas de las midterms. Esto supone la mayor cantidad de dinero invertido en una elección no presidencial hasta el momento. En concreto, se trata de un 26% más de lo recaudado en las anteriores elecciones legislativas. Si nos fijamos en cómo se ha distribuido la financiación por partido político, es bastante equitativo. Los republicanos obtuvieron un 46% de las contribuciones frente al 54% que obtuvieron los demócratas. Bueno, parece evidente que el poder financiero sabe que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, pero cuéntanos, Sara, ¿qué ha pasado a falta de conocer los datos definitivos en la Cámara de Representantes y en el Senado? Bueno, según los últimos datos publicados por Associated Press, los republicanos habrían asegurado 207 escaños en la Cámara de Representantes frente a los 184 de los demócratas, quedando aún 44 escaños por asignar. La mayoría en esta Cámara se sitúa en los 218 escaños. Y por su parte el Senado, cuya mayoría se alcanza con los 51 escaños, parece que recaería en manos demócratas, con 48 asientos para los conservadores, 46 para los liberales y, a falta de conocerse, otros 4 senadores. Muy ajustado eso, ¿no? Veremos cómo se concretan finalmente los resultados, pero por ahora parecen dibujar un país cada vez más dividido. Sí, bueno, veremos qué ocurre con los escaños que quedan efectivamente por asignar, pero en caso de que finalmente los republicanos se hagan con ambas cámaras del Congreso, Biden podría enfrentarse a un bloqueo legislativo durante sus 2 años restantes de mandato presidencial. Y eso significaría que ese bloqueo republicano le impediría sacar adelante buena parte de su agenda presidencial. Sí, Biden tendría 2 alternativas: o legislar a base de órdenes ejecutivas. Para que nos entendamos, legislar a base de órdenes ejecutivas es lo que aquí en la cultura política española se llama legislar a golpe de decreto ley. Sí, podría legislar, como decías, bien vía reales decretos que no tienen carácter de ley, o bien utilizar su poder de veto para frenar las leyes republicanas que vayan en contra de sus intereses. Es decir, que se le complicaría mucho la segunda mitad de la legislatura. El presidente sería lo que en Estados Unidos llaman un lame duck, un pato cojo. Sin embargo, parece evidente que los republicanos no han obtenido ni de lejos los resultados que esperaban. No, Trump quería hacer coincidir una victoria de los suyos en las legislativas con el anuncio de su candidatura de cara a las elecciones de 2024, pero no ha podido ser así. El trumpismo sale reforzado, pero Trump pierde fuelle frente a una nueva estrella emergente dentro del espacio republicano que podría competir contra él en la carrera presidencial. Se trata del ultraderechista Ron DeSantis, gobernador de Florida. Y permanezcan atentos porque luego les hablaré de DeSantis. Les adelanto que no es un perfil menos preocupante que el de Trump de cara a ocupar la Casa Blanca. Me quedo tranquilísimo, Nina Fino-Génova. En fin, este martes no solo se celebraban elecciones legislativas en los Estados Unidos, también se elegían gobernadores como DeSantis y otros puestos locales como alcaldes, concejales, tesoreros municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en total se eligieron los gobernadores de 36 estados, además de otros cargos relacionados como las secretarías de Estado. Los republicanos se han llevado Florida con la reelección de Ron DeSantis con casi el 60% de los votos, un margen de ventaja de 1,5 millones de votos respecto al candidato demócrata y un 57% del voto latino. DeSantis sale así enormemente reforzado de cara a su más que posible carrera presidencial. Y en manos conservadoras también han quedado Texas, donde ha salido elegido Greg Abbott, que envió miles de migrantes indocumentados de su estado a Nueva York para presionar a la Casa Blanca, Oklahoma y algunos de los estados del interior como Wyoming, Ohio o Tennessee. En total los republicanos se llevan 20 estados. Y por su parte los demócratas ganan en California, Nueva York, Colorado, Kansas, Oregón o Arizona, así como en estados del norte como Minnesota, Wisconsin,
Michigan, Illinois, donde revalida su victoria el actual gobernador demócrata, que es un multimillonario que es capaz de autofinanciarse su propia campaña, y Pensilvania, donde el actual fiscal general del estado, Josh Shapiro, ha ganado frente al conspiranoico Doug Mastriano. De momento, los demócratas se han llevado 14 estados. Y por otro lado, como comentabas hace un momento, se realizaron también referendos a nivel estatal para consultar a los ciudadanos sobre distintos temas como la aprobación del aborto o la legalización de la marihuana. Estas votaciones se producen después del fallo del Tribunal Supremo contra la doctrina Roe versus Wade, que eliminó el derecho constitucional al aborto y dejó en manos de los estados prohibir o no el aborto por completo. Tras las votaciones del martes, 3 estados han blindado el derecho al aborto en sus constituciones: Michigan, Vermont y California, y además en Kentucky y Montana se votó la propuesta de limitar dicho derecho, pero fue finalmente rechazada. Y en cuanto a la legalización de la marihuana, Maryland y Missouri votaron a favor, mientras que Arkansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur Apunta Missouri, Levin, votaron por si en hay contra. que exiliarse. Y en el estado de Tennessee... Dakota del Norte no. Y del sur tampoco. Tampoco. Bueno, apuntamos. En el estado de Tennessee, 157 años después de que se aboliera oficialmente la esclavitud, se ha votado finalmente eliminar de la Constitución el lenguaje que hablaba de la esclavitud como una forma de castigo penal. Con esta votación se establece que a partir de ahora la Carta Magna Estatal incluya la siguiente declaración: la esclavitud y la servidumbre involuntaria están prohibidas para siempre. Ay, qué bien. Noticia de 2022. En Tennessee se elimina la esclavitud como posible castigo penal. Dios bendiga América. Gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Ina Afinogenova. Bueno, Manu Levin, ¿vas a disparar por fin contra Rupert Murdoch como llevo pidiéndote desde hace meses o todavía no? Me la reservo para otra. Ok. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Vamos a repasar brevemente lo que está diciendo la prensa española y la prensa internacional sobre estas elecciones legislativas en Estados Unidos. En primer lugar, hay algunas piezas que enmarcan estas elecciones, ateniéndose a los datos crudos, como un momento de avance republicano. Fijaos, El País. ¿Qué han cambiado las elecciones en Estados Unidos? Los datos del avance republicano en poder y votos. Los demócratas retroceden 5,5 puntos desde 2020, lo que supone un castigo en la media reciente. Les hará perder la Cámara de Representantes, aunque pueden mantener el Senado. Y otra pieza en la misma línea de El Periódico, que pone el foco en los perfiles del Partido Republicano que han ganado cargos importantes. Dice El Periódico: Estados Unidos se aboca al Congreso más conspiranoico de su historia. Más de 210 republicanos que cuestionaron la victoria de Biden en 2020 han ganado sus carreras electorales para ocupar cargos políticos relevantes en la Cámara de Representantes, el Senado o como gobernadores, dice el diario de Prensa Ibérica. La mayor tensión en décadas en la política estadounidense a raíz de la victoria de Donald Trump, que transformó a la derecha política estadounidense y que también irradia sobre el conjunto de derechas de todo el mundo, las políticas, pero también las mediáticas y las judiciales. Sí, de hecho, el 70% de los votantes republicanos creen que Biden no es el presidente legítimo y un 43% de la población estadounidense, según una encuesta reciente publicada por The Economist, creen que habrá una guerra civil en Estados Unidos los próximos 10 años. Y si nos fijamos entre los republicanos, este porcentaje asciende al 55%. 55% de republicanos creen que habrá una guerra civil en Estados Unidos próximamente. Yo a veces pienso, teniendo en cuenta el éxito que tienen los programas de la base cuando hablamos de la guerra de Ucrania, si hubiera una guerra civil en los Estados Unidos, este programa se podría convertir en una referencia mundial. Esperemos que no Esperemos la que haya, no. aunque nos vaya peor en la audiencia. Pero sigamos, porque las dos piezas que os he leído antes podemos decir que son excepciones en medio de un montón de noticias que tienen un enfoque muy distinto, que a los republicanos les ha ido mal en estas elecciones, o al menos peor, mucho peor de lo que se vaticinaba. Fijaos, público. Los republicanos empiezan a señalar a Trump como causante de su frenazo electoral y Biden saca pecho del resultado. El Senado está pendiente del recuento en Arizona, Nevada y Georgia y Trump admite que el resultado es un poco decepcionante. El diario.es. Trump se queda sin palabras tras el decepcionante resultado de los republicanos en las elecciones de Estados Unidos. Otra del diario.es. Los demócratas contienen el avance de la extrema derecha en Estados Unidos con un resultado mejor de lo esperado. News Diario, de Mediaset.
Las elecciones en Estados Unidos complican a Trump la vuelta a la Casa Blanca. Decepción entre los conservadores que esperaban más de estos comicios. Joe Biden no consolida su liderazgo a pesar de los buenos resultados electorales. El fracaso de algunos de sus candidatos y el triunfo de DeSantis es un golpe a las ambiciones de Trump. Y una más de El Mundo. Joe Biden, 2 puntos. La democracia ha sido puesta a prueba. El pueblo estadounidense ha hablado. El referéndum a Joe Biden lanzado por la oposición ha fracasado. Los republicanos se han quedado muy lejos de sus propias expectativas y a veces no ganar es sinónimo de perder. Vamos, que la prensa española es casi unánime en su enfoque de los resultados de las midterms, ¿no? Fracaso de los republicanos. Y es una lectura que se hace más que desde la óptica de lo puro dato, ¿no? Desde la perspectiva de las expectativas que había según las encuestas. Efectivamente. Y esa es la lectura también mayoritaria en la prensa extranjera. Fijaos, algunos ejemplos. Clarín, de Argentina. Elecciones en Estados Unidos. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Y qué queda por saber? Finalmente, dice Clarín, el Partido Republicano no arrasó como vaticinaban algunos sondeos. El Mercurio, de Chile. Demócratas resisten y tienen un desempeño mejor que lo previsto en los comicios legislativos. Pese a que los republicanos podrían ganar el control de las 2 cámaras del Congreso, no lograron la amplia victoria que esperaban. Le Monde, de Francia. Midterms 2022. El aborto y los excesos del trumpismo alimentaron los buenos puntajes de los demócratas. La composición final del Congreso sigue siendo incierta, pero la excelente resistencia del partido de Joe Biden es menos la expresión de una adhesión que de una doble preocupación. Tremendo lo de Le Monde. Buenos puntajes y excelente resistencia de los demócratas. Desde luego, muy optimistas en el periódico francés. Ya veis que sí. Le Monde le dedica a este asunto, además, su editorial de hoy. Dice: los primeros resultados de las elecciones intermedias estadounidenses dan fe de la resistencia del campo demócrata y Joe Biden escapa así a un voto de sanción. La esperada ola republicana no se produjo. Y a continuación Le Monde incluye en su editorial un análisis con más carga ideológica sobre los motivos por los que, a juicio de este periódico, el trumpismo ha tenido esos resultados que califican de decepcionantes. Dice el principal periódico francés: el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, tenía razón al preocuparse por la calidad de los candidatos impulsados en las primarias por el expresidente, especialmente en la carrera por el control del Senado. La afición de Trump por los candidatos extravagantes con guiones televisivos o directamente conspiranoicos ha dado resultados poco convincentes. Los reveses registrados el martes por la noche en estados como Michigan y Pensilvania así lo atestiguan. Los conservadores probablemente habrían tenido más éxito con personalidades más convencionales o simplemente con aquellos más cualificados para ocupar los cargos a los que aspiraban. En fin, no sé yo si esto que dice Le Monde de que una derecha más moderada habría funcionado mejor es así realmente, a tenor de lo que estamos viendo que sucede en otros lugares, o si es más bien la expresión de un deseo similar al que suelen expresar aquí siempre la progresía mediática en relación a la derecha española. Pero ahí queda el diagnóstico de este periódico. Os leo un par de titulares más. Der Spiegel, de Alemania. Biden celebra un buen día para Estados Unidos y se burla de los ultras de Trump. La temida ola roja no se materializó. Joe Biden se sintió correspondientemente aliviado tras las elecciones intermedias de Estados Unidos. Y otro de Der Spiegel. Trump está tocado, pero aún no está acabado. Los demócratas están contentos por su sorprendente buen rendimiento en las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos, en cambio, están decepcionados y Donald Trump está furioso. ¿Pero está realmente acabada su carrera política? O sea, yo no sé si es muy prudente echar las campanas al vuelo y dar por acabado o semiacabado a Donald Trump y pensar que la nueva derecha va a dejar de ser un peligro. Ahora bien, a lo mejor es que el sustituto que llega de Trump es un demócrata que baja los decibelios, con sentido de Estado, como Feijóo más o menos aquí, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. De hecho, fijaos, porque una derivada en la prensa sobre los resultados de las midterm tiene que ver precisamente con esto. Hay diarios, lo veíamos ya antes en la noticia de News y lo comentaba también Sara, que ya señalan a un sucesor de Donald Trump al frente de los republicanos, Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Fijaos, El País. Las elecciones en Estados Unidos abren una nueva era en el Partido Republicano y animan la carrera demócrata hacia 2024. De las urnas emerge la figura de DeSantis, el más serio competidor de Trump en las filas conservadoras. Y una última de O Globo, de Brasil. DeSantis, que adopta políticas trumpistas, es la kriptonita de Trump. La kriptonita de Trump, dice O Globo, que dice al mismo tiempo que DeSantis sigue una línea trumpista. ¿En qué quedamos?
Pues parece que el trumpismo efectivamente no es una anécdota y que la progresía mediática francesa, española e internacional se va a quedar con las ganas de ver a ese unicornio que es la derecha moderada, la derecha sensata, la derecha razonable con las que están deseando poder pactar para no depender de la izquierda. Ahora nos va a contar Ina un poquito más de quién es este tipo, este gran demócrata, este hombre moderado, Ron DeSantis. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Informe Ina Finogénova. Adelante. Vamos primero con... ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, no hubo ese triunfo de republicanos que han estado vaticinando desde muchos espacios de análisis políticos, pese a que aún no tenemos todos los resultados y es muy probable que haya que esperar días para tenerlos. Lo que sí se puede decir es que a los demócratas esas elecciones no les han resultado para nada desastrosas y eso deja varias lecturas. La primera, que el presidente Joe Biden no es tan débil, a pesar de su avanzada edad, como se pensaba. Exacto. El hecho de que el partido gobernante pierda escaños tras las elecciones de mitad de legislatura es algo habitual para la política estadounidense. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial han sido muy pocos los presidentes que lograron mantener el control de su partido sobre el Congreso o sobre al menos alguna de sus cámaras. Y ojo que Biden todavía puede sumarse a esa lista de excepciones formada por Kennedy, por Nixon, Clinton, Bush, hijo o el propio Donald Trump. Segunda lectura. El expresidente Donald Trump, como ya hemos dicho, no está tan fuerte como se creía. De hecho, los perdedores de estas elecciones han sido candidatos republicanos elegidos personalmente por Trump. El periódico político dejó caer en una publicación que si no hubiese sido por la injerencia del expresidente en el proceso de selección de candidatos, el resultado habría sido mucho mejor para el Partido Republicano. Mala señal para Trump, que además anticipó que el 15 de noviembre haría un gran anuncio. Suponemos que ese gran anuncio de Donald Trump sería su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, ¿verdad? Eso debe ser, además ya lo había insinuado también en otras ocasiones. No obstante, los resultados de esta noche cambian ligeramente los ánimos en el seno del Partido Republicano. Algunos de sus representantes lo dicen ya sin tapujos. La que fue ex asesora de Trump, Sarah Matthews, dijo que la noche electoral demostró que Trump no debería ser candidato de los republicanos en las próximas presidenciales. Según filtraciones de Washington Post, sus partidarios le estarían instando a que no haga ningún gran anuncio todavía y a que renuncie a sus ambiciones presidenciales. Fox News, un medio conservador convertido prácticamente en el portavoz del partido, publicó esta mañana que los republicanos están dispuestos a seguir adelante sin Donald Trump porque tienen un nuevo líder. De ese nuevo líder ya nos habló Sara y Manu en sus secciones, pero vamos a detenernos un poco más en él. El gran ganador de estas elecciones se llama Ron DeSantis, cuya victoria en el estado de Florida fue impresionante, informa a la Fox. Están contentos, parece. ¿Quién es este Ron DeSantis? Republicano de 44 años, licenciado en la Universidad de Yale, que fue asesor jurídico del equipo especial SEAL de la Armada de Estados Unidos durante la guerra en Irak, ganó estas elecciones con un 59,4% de los votos. Su rival demócrata recibió un 40% de los votos. Esto es algo llamativo teniendo en cuenta que hace solo 4 años DeSantis ganó con una ventaja de tan solo 0,4%, o sea, unos 40.000 votos. Sí, ahora superó al candidato demócrata por más de 1 millón de votos. Impresionante, ¿verdad? Semejante resultado en un estado tradicionalmente pendular es un punto a favor de que represente a los republicanos en 2024 y de eso precisamente habla también Político, además de Fox, que Ron DeSantis sería una apuesta más segura para los republicanos que Trump. Pero ¿y cómo ha conseguido este tipo aumentar su apoyo de esa manera en tan poco tiempo? Bueno, coqueteando con los sectores negacionistas de la pandemia, rechazando cerrar las escuelas y establecer confinamientos, coqueteando con los sectores más reaccionarios, prohibiendo por ley clases sobre la identidad de género en las escuelas y organizando traslado de inmigrantes indocumentados en vuelos charter a la isla Martha's Vineyard, donde vive la clase adinerada, familia del expresidente Barack Obama incluida.
Bueno, y como no podía ser tampoco de otra forma, DeSantis ha salido bien antiabortista. La semana pasada suspendió al fiscal demócrata Andrew Warren por negarse a perseguir a las personas que realizan abortos. Y bien anticomunista también. Como curiosidad, durante su gobierno se empezó a homenajear a las víctimas del comunismo cada 7 de noviembre en Florida. Me quedo tranquilísimo. Tenemos a un doble de Trump que incluso parece más peligroso todavía que Igual Donald el Trump. voto hispano de esa zona lo tiene, ¿no? Seguro. Bueno, es de que es más peligroso que Trump, lo sostienen también algunos analistas. Escuchen esa cita. Para mí, DeSantis es una perspectiva aún más espantosa, es una versión más lista de Trump, es un estratega y no tiene centenares de casos abiertos en su contra, dijo un asesor al portal The Hill bajo condiciones de anonimato. El sociólogo Fernanda Mandi confesó en esa misma publicación que lo que le resulta absolutamente inexplicable es el hecho de que el establishment demócrata no intente sacar a DeSantis de la carrera ahora mientras es todavía gobernador antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, cuéntanos, Ina, a nivel internacional, ¿qué implicaciones pueden tener estas elecciones? La verdad que no cambia, o sea, cambia poco o nada. Es cierto que en países como Rusia, por ejemplo, ha habido muchas expectativas de que un cambio de fuerzas en el Congreso de alguna manera influiría en el curso de la guerra en Ucrania. Pero... Bueno, parece que son unas expectativas que se fundamentaban más en ilusiones que en la realidad, porque parece que si hay de momento un consenso entre republicanos y demócratas es con respecto a la política estadounidense con Ucrania. Total, que los republicanos usen el tema de la financiación de Ucrania para aprovechar el descontento generalizado no quiere decir que una vez controlando el Congreso vayan a suspender esa financiación. Así que incluso si terminan ganando no parece que vaya a haber grandes cambios en esa dirección. A nivel interno lo que se puede esperar, según de nuevo el portal político, es que los demócratas se consoliden un poco más en torno a Biden. Sin embargo, el hecho de que su índice de aprobación no supere los 45%, así como el hecho de que el 20 de noviembre cumpla 80 años, bueno, podría obligarles a pensar en otro candidato algo más joven. Además, el ala izquierda del Partido Demócrata no parece estar para nada contenta con el actual presidente. Esa ala izquierda de los demócratas, por cierto, y no de los republicanos, ¿no? Es la que parece realmente estar más interesada en la paz y no en la prolongación de la guerra. Hace un par de semanas, 30 congresistas han enviado una carta a Biden pidiéndole redoblar los esfuerzos diplomáticos para llegar a un alto el fuego en Ucrania. Según ellos, la alternativa es un conflicto prolongado con consecuencias catastróficas para todo el mundo. La carta fue retirada en menos de 24 horas, generó tanto escándalo dentro del partido que los autores tuvieron que salir a dar explicaciones, decir que esa boca no es mía y bueno, en realidad la carta se había escrito hacía meses y ya estaba desactualizada. Bueno, ese episodio, por muy breve e insignificante que parezca, ¿no? Es una sutil pista para todos aquellos que sueñan con un cambio de enfoque geopolítico estadounidense. No parece que lo vaya a haber, sea cual sea el resultado. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos en mesa de análisis, nos acompaña Jaime Caro, que es doctor en Historia Contemporánea de los Estados Unidos. Jaime, muchas gracias por atender a La Base. Hola, un placer estar aquí. Bueno, Jaime, parece que no se estarían cumpliendo las expectativas. ¿Qué ha ocurrido para que los republicanos estén tan lejos de los resultados que les atribuían por todos lados? Bueno, pues aquí juegan dos factores, son fundamentales. Uno de ellos, primero de todo, la gran campaña que han hecho los demócratas han movilizado muy bien a sus bases con un mensaje de cuidado que ahora mismo aquí sí que nos estamos jugando al futuro de la democracia para 2024. También es cierto que se ha visto una coalición un tanto extraña de demócratas moderados apoyando, por ejemplo, a socialistas. Tenemos el famoso meeting de Barack Obama, Biden y John Fetterman siendo socialista, senador por Pensilvania ya, y Biden apoyándole. Y luego también hay una cosa que es principal en estas falsas expectativas que se han creado, y son las encuestas. Durante 2016 y 2020 las casas de encuestas han tenido un gran problema para hacer emerger a los votantes que son republicanos, pero que una vez que tú les preguntas por la calle a quién vas a votar, ellos te dicen que no van a votar a nadie o que no votarán al Partido Republicano. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en estas elecciones las encuestas han sobrecocinado sus propias encuestas y han decidido dar más margen favorable a zonas rurales y zonas en las que el Partido Republicano podía desempeñar mejor.
Entonces esos son los dos principales factores. Sara. ¿Qué tal, Jaime? Encantada de saludarte. Antes hablábamos de DeSantis como un posible y potencial competidor de Trump de cara a la carrera presidencial. ¿Tú crees que sale efectivamente reforzado de estas elecciones legislativas de cara a las presidenciales de 2024? Sí, DeSantis sale totalmente reforzado precisamente porque los candidatos que más ha apoyado Trump, me refiero no a los del Congreso, porque los del Congreso casi todos o han revalidado su escaño o lo han conseguido, me refiero a aquellos que Trump quería poner para certificar las elecciones de 2024 y así cumplir su plan de dar un golpe de Estado, porque eso era lo que se jugaba en estas elecciones. Ron DeSantis, en cambio, es una persona que es como el trumpismo más refinado de todos, y aquí ha dicho, oye, que yo he conseguido un 60% de votos, prácticamente un 59% de votos, siendo mejor que Trump sin estar apoyado por Trump. Entonces, por supuestísimo, sale reforzado. Para 2024 va a ser un candidato a las primarias. Ahora el problema es quién se lo carga, porque Trump ya ha dicho que tiene trapos sucios sobre él, sobre si su mujer dirige su campaña y que él sabe más de su mujer que el propio Ron DeSantis, o los demócratas si deciden ya luchar contra él, o a lo mejor los demócratas apuestan por yo me aparto y dejo que se maten los dos, y así a lo mejor yo en 2024 gano con cualquier candidato que pueda presentar a las presidenciales, que no va a ser muy bueno, la verdad. Manu. ¿Qué tal, Jaime? Yo te quería preguntar por el papel de los medios de comunicación en Estados Unidos en esta campaña, a ver si nos pudieras contar algo sobre esto. Bien, pues aquí ha sido un poco curioso porque tanto la CNN, que sería lo más pro-demócrata que hay, como la Fox, que sería lo más pro-republicano, conspiranoico que hay, han tenido un juego un poquito bastante moderado, es decir, no se ha visto muchísimas diferencias. La diferencia sí se ha visto en un sitio, y es que las bases de la derecha alternativa o de la alt-right, tanto foros como cuentas de Twitter como cuentas de Reddit, en 2020 y 2021, cuando se hizo el intento de golpe de Estado el 6 de enero en Estados Unidos, Twitter, Reddit, eliminó todos esos foros, eliminó todas esas cuentas de Reddit, entonces han encontrado la derecha alternativa, es decir, esa gente más movilizada pro Trump, se ha encontrado con que no tiene medios de comunicación alternativos en los cuales ampararse y movilizarse a sí mismo. Entonces, ese ha sido el factor clave. No tanto el desempeño de la CNN como de la Fox, sino el desempeño que han tenido esos medios de comunicación alternativos. También hay que decir que, por ejemplo, Stormfront, que es un conocido foro neonazi y un medio de comunicación, si se puede llamar medio de comunicación neonazi, ha sido desplataformado varias veces, es decir, ha sido prohibido. Entonces, claro, si vas prohibiendo o censurando ese tipo de medios de comunicación que se dedican a movilizar a las bases más radicales, pues al fin y al cabo se desmovilizan. Ina. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Ya lo abordamos ahora recientemente un poquito, pero queríamos saber tu opinión, si pueden tener esas elecciones alguna consecuencia en la política internacional de Estados Unidos. Sí, yo estaba muy de acuerdo con el análisis que has hecho, es decir, si el Partido Republicano hubiese cumplido sus expectativas de 230 representantes, no habría cambiado absolutamente nada, porque hay que contar con que Estados Unidos es una potencia imperialista, hay halcones en los dos partidos y no se cambia de la noche a la mañana el sistema imperialista que hay en Estados Unidos, por lo tanto no habrá cambiado nada, pero parece ser que se abre una ventana un tanto extraña ahora, que el Partido Republicano no ha conseguido lo que quería, que era ganar la Casa de Representantes, y ahora puede haber una coalición entre el caucus progresista, es decir, aquellos que enviaron la carta al presidente Biden, que en ese episodio de no, es que está desactualizada, no, prácticamente fue el Partido Demócrata disciplinando a la izquierdista, pues ahora puede haber una coalición que empuje a Biden, que será de los caucus progresista demócrata, y de los republicanos que dicen, total, ya hemos perdido, no tenemos ningún poder, podemos seguir aquí molestando a Biden para intentar cercenar toda su base de popularidad, que ya bastante es ínfima. Entonces se puede producir aquí esa coalición un tanto extraña, y de hecho el Partido Demócrata ya lo estaba viendo y por eso empezó a filtrar lo de que si Biden había gritado en julio a Zelensky, o lo de que si Biden ya estaba dispuesto a negociar con Rusia. Es decir, aquí se abre claro, que no sé cómo el caucus progresista actuará, porque claro, el caucus progresista se va a tener que unir precisamente con la peor calaña del Partido Republicano.
Es decir, no es tampoco un plato de buen gusto. Y ya para acabar, pues con la guerra con China, el Partido Republicano yo creo que va a seguir redoblando su apuesta por un intento de hacer una guerra fría. Se pudo ver, por ejemplo, con el acta de los microchips, que es prácticamente un embargo a la tecnología china. Entonces yo creo que va a ir por ahí. En definitiva, no cambia mucho. Jaime Caro, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Llegamos al final del programa. Hoy queremos acabar con un himno a la clase obrera norteamericana, The River, de Bruce Springsteen. Nos vemos el lunes. Hasta pronto.